Amén, niños, que Dios les bendiga en esta noche. Estamos en esta hora compartiendo la palabra del Señor y recordando lo que vimos el sábado pasado, amén, donde vimos a un Job, ¿verdad? A una persona, ¿verdad? En sufrimiento, a una persona que lo perdió todo, perdió sus animalitos, perdió sus hijos, perdió todo, absolutamente todo lo que tenía, amén. Y dice que al final vimos que él supo esperar en el Señor y al final Dios le dio una recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? Dios nuevamente le dio hijos y le multiplicó todo lo que tenía. ¿Por qué él lo hizo? Porque Job fue paciente y supo esperar en el Señor. El tema fue Dios nunca te dejará, y aprendimos a través de la vida de Job que Dios nunca lo abandonó ni nunca lo desamparó como Él lo hace en nuestras vidas. Y esta noche, amén, tenemos un tema también de mucha importancia y que debemos aplicar en nuestras vidas, y es un nuevo nacimiento. Y la historia la encontramos en Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15. Encontramos esta historia de un nuevo nacimiento. Así que acompáñanos para que podamos aprender más de la palabra del Señor. Amén. Entonces, dijimos que la historia la encontramos en el libro de Juan. Dice la palabra del Señor que estaba Jesús aquí en la tierra. Conocemos a Jesús, que Él era una persona que siempre andaba con la disposición de ayudar a otros. Entonces, siempre había unas personas que andaban siguiendo a Jesús para buscarle algún error, ¿verdad? Para ver que encontraban algo malo en Jesús, ¿verdad? Y esas personas eran los fariseos. Dice que había una persona entre los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este Nicodemo era una persona muy importante, ¿verdad? Era una persona que tenía un rango muy importante entre todos los fariseos. Dice que era un maestro. Él enseñaba y sabía muchas, pero muchas cosas. Pero, ¿qué sucedió? A este hombre llamado Nicodemo le llamó la atención lo que Jesús hacía. ¿Saben por qué? Porque Jesús, en cualquier lugar donde andaba, Él hacía milagros. Donde Jesús andaba, andaban muchas personas tras Él. ¿Por qué? Porque Jesús siempre los alimentaba, Jesús siempre les daba una palabra de bendición y las personas siempre andaban tras Jesús. Entonces, este personaje llamado Nicodemo, ¿verdad? Él siempre lo criticaba, pero había entrado algo en él y decía: ¿cómo hace esto Jesús? ¿Por qué hace esto Jesús? Entonces, como él era una persona muy importante, dijo: voy a ir donde Jesús, pero voy a ir cuando nadie me vea. Entonces Nicodemo dice que esperó la noche, y cuando llegó la noche, ¿verdad? Dice que él se fue y él sabía más o menos dónde estaba Jesús. Entonces dice que llegó, se dirigió a donde estaba Jesús, y cuando llega a donde estaba Jesús, ¿qué creen que pasó? Jesús ya sabía que Nicodemo venía, porque él lo sabe todo, ¿verdad? Porque él es Dios. Entonces dice que cuando Nicodemo se acercó, él le preguntó que qué venía a hacer. Entonces Nicodemo dice que él traía una pregunta, ¿verdad? Él traía muchas preguntas, ¿verdad? A Jesús, porque él estaba admirado de todo lo que hacía. Entonces dice que le preguntó Nicodemo a Jesús que cómo hacía todo esto. Entonces dice que Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Entonces dice que Nicodemo se quedó extrañado y dijo: pero ¿cómo voy a nacer yo de nuevo? ¿Cómo voy yo a entrar al vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Esa es la pregunta que se hizo Nicodemo. Mas Jesús le dijo: no me estoy refiriendo a que tú tienes que entrar al vientre de tu madre, sino que cuando yo te digo que tienes que nacer de nuevo, es que tienes que nacer del agua y del espíritu. Es que tiene que suceder algo en ti. Entonces Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de la ley? ¿Eres tú una persona que enseñas y no puedes entender lo que yo te estoy diciendo? Entonces dice que en ese momento Nicodemo comenzó a tratar de entender lo que Jesús le estaba diciendo. Al final, lo que Jesús le quiso dar a entender es que era necesario que él creyera en su corazón, que él reconociera que necesitaba a Jesús en su vida y que necesitaba pedirle perdón por todos sus pecados para que él pudiera entrar al reino de los cielos. Entonces dice que Nicodemo se fue, ¿verdad? Pero cuando él se fue, Nicodemo iba impactado al ver lo que Jesús le había dicho, ¿verdad? Y al final vemos a un Nicodemo más adelante en las escrituras, vemos a un Nicodemo que
posiblemente, ¿verdad? Tuvo una transformación. No lo dice específicamente la palabra del Señor, pero más adelante ustedes pueden ver ahí en los evangelios cómo él, ¿verdad? Comenzó a tratar de defender a Jesús en unos capítulos ahí, unos versículos más adelante. ¿Era por qué? Porque el Señor había empezado a trabajar en la vida de Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era una persona importante, una persona que tenía poder, una persona que sabía mucho, pero cuando llegó a donde Jesús, le tocó solamente aprender del maestro, aprender del que sabía todo, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se llama la clase de este día un nuevo nacimiento? Porque Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, como hijos de Dios, amén, si tú ya aceptaste a Jesús en el corazón, amén, has nacido de nuevo. Pero si tú no has aceptado a Jesús en el corazón, necesitas nacer de nuevo. Por eso el tema es un nuevo nacimiento. Porque necesitamos que Jesús nazca en nuestra vida para que nosotros podamos agradar al Señor en todo lo que hagamos y así nosotros podamos ser esos niños y esas niñas que agrademos al Señor en todo lo que hacemos. ¿Cómo podemos hacerlo? Primeramente, reconociendo a través de una oración de que nosotros hemos pecado, que nosotros necesitamos al Señor en nuestro corazón y que necesitamos que nos escriba en el libro de la vida. Si nosotros hacemos esta oración y mencionamos todo esto que hemos dicho aquí, nosotros podemos tener ese nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús. Recuerda que si tú tienes este nuevo nacimiento en Jesús, Él te va a ayudar a ser un niño que camine con Él, que agrade en todas las cosas, que sea más obediente, ¿verdad? Que respetes a tus padres, que le ayudes a todas las personas, porque Él va a vivir en tu vida. Recordemos, un nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.